Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Falta cada vez menos para Muse y Jimin nos entregó este pequeño adelanto de Who. Subieron esta foto al canal de BTS en Instagram, con palabras en cada uñeta de guitarra que tenía que formar una frase. La frase era, Who, a quien espera mi corazón. Por lo visto será una canción muy romántica, y nos preguntamos, ¿a quién espera el corazón de Jimin? Llamó la atención el color de una uñeta. Nuestros momentos jicoqueando, colores morado y amarillo. Cuando Jungkook hizo un live horas antes del lanzamiento de Face, tocó unos acordes en guitarra, muchos pensamos que era Ladder, como spoiler, pero al escuchar los primeros acordes, de la nueva canción de Jimin, Who, muchos apuestan que Jungkook tocó los acordes de esa canción y no de Ladder. ¿Qué opinas tú? Seis días para Muse. Prepárate para hacer stream a nuestro querido Jimin. El papá de Jimin hará un evento en su café el día del estreno de Muse. Señor Park, un papá orgulloso de su hijo. Las fans celebran el primer aniversario de Seven en cafeterías y anuncios en Seúl. Qué bonito como quieren a Jungkook. Sigamos haciendo stream a sus canciones. Efectivamente, I'm Still es el registro de la producción de Golden. Tendremos a Jungkook en pantalla grande mostrando cómo se gestó su álbum. 다큐 찍고 있다고? 네, 다큐 찍고 있죠. 이제 하고 싶은 게 세븐으로 이제 앨범까지. En pocas horas tendremos un pequeño adelanto de cada canción del álbum de Muse. Espéralo. Diario militar Jikook. Desayunaron. Arroz, sopa de dumplings con salsa de soja, spam a la parrilla, huevos guisados con gochujang y kimchi. Almorzaron. Arroz, sopa fría de algas y pepino pato marinado, calamar semicocido con salsa de ají, kimchi de nabo, Sprite 0. Cenaron. Arroz con curry, sopa de miso con tofu frito, menchikatsu, ensalada de col con frutas, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. 23 grados Celsius, nubosidad parcial. Con una máxima de 27 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 31 grados Celsius, nubosidad parcial. Nuestros chicos llevan el 39% de su servicio completado, ya han cumplido 7 meses desde que se fueron. Vamos, cada día falta menos. Fighting Jikook. ¿Sabías que? Las exvecinas quedaron muy alteradas con el teaser del programa de viajes. Esto no está pasando, esto no es real. Ahora se aferran a la idea que Tae viajó con Jikook a Jeju, muchas diciendo que a marcar territorio. En fin. ¿Ustedes saben el nivel de locura de esa gente? Algunas diciendo que en la imagen del paraguas eran Tae y Jungkook. Que Tae también estaba en el barco. No se cansan de hacer el ridículo, cuando lo mismo decían de la imagen de la moto, que era Tae quien iba atrás.
Mientras tanto, No solo estaba Tae, ahora dicen que también Yeongi. No las podemos tomar en serio, la desesperación crece a medida que se acerca la fecha del programa. A lo único que se pueden aferrar ahora son a esas fotos que subió Tae, pero cuando salga el programa, nuevamente quedarán con caras pintadas. Ahora ya lo sabes. Se cumple un año de aquel momento donde Jungkook partió a New York y nada hacía pensar que pocas horas después Jimin iría al encuentro con Jungkook para pasar unas hermosas vacaciones donde los desconectaría de la realidad. Ya comenzamos a saber los lugares donde fueron los chicos. En esta imagen, Jimin y Jungkook fueron a una villa privada en Jeju, con piscina y jacuzzi al aire libre. Hay un primer y segundo piso, cada uno con una cama, pero Jimin y Jungkook se quedaron en el segundo piso. Así que ahí también queda a la vista que ambos fueron solos a pasar a su segundo destino, Jeju. El centro de esquí en Sapporo donde a Jimin y Jungkook se les ve haciendo snowboard, iba a ser inaugurado el 17 de noviembre, pero por falta de nieve, se pospuso. Jungkook viajó desde el 25 y 28 de noviembre a Sapporo, según registros, el 25 cayó la primera gran nevada, entonces muchas se preguntan, si ellos pidieron al centro de esquí posponer la inauguración para poder estar ellos dos solos ahí. Porque finalmente se inauguró el 30 de noviembre, Jungkook tuvo el centro de esquí para ellos solos. ¿Iremos a saber esos detalles? Jimin y Jungkook conversaron sobre su viaje para pasar juntos antes de irse al ejército. Cuando fueron a Kenarek y Jeju estaba la incertidumbre de si se iban a separar, solo es mi opinión, pero creo que ellos disfrutaron al máximo, sabiendo que podían estar separados por 18 meses. En Sapporo ya sabían los resultados, incluso cuando viajaron a Tokio, se dio el comunicado donde decía que comenzaría el proceso para realizar el servicio militar, pero ambos ya sabían que lo harían bajo el sistema de acompañamiento. Connecticut y Jeju, la incertidumbre de la separación, desconectarse de la realidad y ser libres. Sapporo, saber que pasarían los 18 meses juntos, celebrar ese momento en la ciudad más romántica de Japón. Día 334. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.